ahí a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Pido ahora que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y que quites, Señor, de nuestra vida, de nuestra mente, cualquier estorbo, Señor, cualquier distracción, para que podamos, Señor, hoy recibir esta palabra, toda esta iglesia, y que podamos llevarnos esta palabra, mi Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo: de demandantes a ofertantes. Ese es el tema de hoy. Vamos a repetir: de demandantes a ofertantes. Amados, es importante que entendamos que cuando venimos a Cristo, algo debe suceder en nuestras vidas. Y una de las cosas que deben suceder, de las muchas, es precisamente esta: que usted se convierta en una persona que oferte. ¿Una persona que qué, hermanos? Aquí leemos acerca de dos discípulos, ¿verdad? Del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Sí, Pedro, cuando él llegó a Cristo, él lo único que podía ofrecer, ¿sí?, eran peces, porque él era un pescador. Entonces lo más que podía ofrecer eran peces, puesto que eso era él, un pescador. Todos los que venimos a Cristo, lo más que podemos ofrecer es posiblemente el oficio o la profesión en que nos desarrollamos, y eso era lo único que podíamos ofrecer. Inclusive, en algún momento la gente creía que Jesús, lo único que podía ofrecerles eran trabajos de carpintería, porque decían que era el hijo de José el carpintero, y había una costumbre en el pueblo de Israel que todos los hijos aprendían el oficio del padre. Entonces ellos creían que lo único que podía ofrecer es eso. Por eso cuando él fue a su ciudad, la gente no creyó en él, porque ellos no sabían y no se les había revelado quién era realmente Jesús. Entonces, amados, cuando Pedro viene a Cristo, pues él no podía ofrecer más que peces, pero cuando él entrega su vida a Cristo, Cristo se hace Señor y Rey sobre su vida. Ahora Pedro es un hombre que puede ofrecer algo más que peces, ¿sí? Él puede ofrecer algo más que peces. Por eso, cuando ellos vienen al templo llamada La Hermosa a las 9 de la mañana para hacer oración, dice la Escritura que a la puerta de ese lugar se sentaba un hombre cojo de nacimiento, y que lo ponían ahí todos los días para que pidiese limosna.
Y cuando vieron entrar a Pedro y a Juan, o cuando los vio llegar, inmediatamente captaron su atención. Y él dice que se quedó mirándolos. Se quedó mirándolos, esperando recibir de ellos algo. Y entonces, al igual, el apóstol Pedro se le queda mirando, ¿verdad? Y le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Sí? Lo que había recibido ahora de Cristo, estaba a punto de empezar a compartir lo que había recibido de Dios. Porque algo tenemos que aprender, iglesia, que Dios no nos ha bendecido para quedarnos con todo. Dios nos ha bendecido para que compartamos aquello que Dios ha depositado en nosotros. Por eso cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: te bendeciré para que seas de bendición. Diga conmigo: bendecidos para bendecir. Si Dios le ha bendecido a usted o me ha bendecido a mí, no es para que yo me quede con toda la bendición, sino para que la comparta con aquellos que tienen la necesidad. Y en este momento la necesidad era de un milagro, ¿sí? Aunque el hombre esperaba una moneda, porque seguramente ya se había acostumbrado a que alguien que entrara al templo le regalara una moneda. Sin embargo, en esta ocasión las cosas iban a cambiar. Entonces Pedro le dice: pero lo que tengo te doy. Amados, tenemos que entender que cuando Pedro fue salvado, también fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora él podía ofrecer mucho más que peces, porque ahora él podía ofrecer vida eterna en Jesús. Él podía ofrecer milagros, prodigios, sanidades, paz, gozo, libertad y una cantidad de cosas más. Cuando usted vino al conocimiento de Dios, usted no tenía nada que ofrecer, más que lo que usted da, más que el oficio o la profesión en la que usted se desarrollaba. Pero cuando usted viene a Cristo, Cristo lo habilita, ¿sí? Lo habilita de lo que Él es, y ahora usted puede, al igual que el apóstol Pedro, ser un instrumento en las manos de Dios para poder edificar y bendecir la vida de todos aquellos que nos rodean. Porque leemos en la Escritura, ¿verdad?, que ahora Él dice: lo que tengo te doy. Si preparamos, ¿verdad?, personas que puedan ofrecer algo más, podremos edificar a la iglesia que Dios ha querido siempre edificar. Jesús quiere que ofrezcamos, ¿verdad? Jesús quiere que ofrezcamos de lo que Él ha depositado en nosotros. Muchas veces no tenemos idea de lo que somos en Cristo, pero yo he estado hablando mucho acá acerca de lo que ustedes en Cristo y de los beneficios de estar en Cristo, y aquello que usted ha recibido, ahora usted tiene que compartirlo. Jesús llamó a 12 discípulos y depositó en ellos poder y autoridad. Por eso dice Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, les dio una instrucción y les dijo: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Lo que de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sí? Todo aquello que usted ha recibido, sí, que no le ha costado nada, ahora el deber es que usted y yo vayamos y compartamos aquello que hemos recibido de parte del Señor. Ellos habían recibido el poder de Dios. ¿Qué habían recibido?
el poder de Dios. Ahora, ellos no podían quedarse con ese poder, ellos tenían que ir a manifestarlo. Por eso Jesús les dice que vayan y sanen enfermos, que vayan y limpien leprosos, que vayan y resuciten muertos, que vayan y echen fuera demonios, porque lo que de gracia habían recibido, ahora de gracia había que compartirlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor con ellos? ¿Sí? Llegaron a Cristo demandando, pero ahora se convirtieron en personas ofertantes. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere llevarnos de demandantes a ofertantes. De demandantes, cuando una persona viene a Jesús, viene con demandas. Espera que a través de la palabra de Dios y de la unción, sus demandas sean satisfechas. Cuando venimos a Cristo, venimos vacíos. Vacíos de amor, vacíos de gozo, vacíos de paz, vacíos de fe, vacíos de todo lo que es Dios. Y amados, una vida vacía no es nada agradable, pero lo peor es que quien tiene una vida vacía no puede compartir nada con nadie, ¿sí? Cuando usted tiene una vida vacía, usted no puede compartir, porque no se puede dar lo que no se tiene. Nadie puede dar lo que no tiene, pero en Cristo, cuando usted le entregó su vida a Cristo, Cristo le llenó de Él. Cristo le llenó de gozo, Cristo le llenó de paz, Cristo le llenó de amor, Cristo le llenó de fe, Cristo le llenó de todo lo que Él es. ¿Para qué? Para que lo comparta, para que usted se convierta en un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Cuántos les gustaría convertirse en instrumentos en las manos de Dios? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a compartir aquello que Dios ha depositado en nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que están acá han experimentado en su vida un cambio desde el momento en que le entregaron su vida a Cristo? Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros ha recibido algo de parte de Dios. Y lo hemos recibido para que lo podamos compartir con aquellas personas que nos rodean, con los compañeros del trabajo, con la familia, con los amigos, con los vecinos. Hay que compartir aquello que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Entonces, amados, por eso cuando una persona llega a la congregación, se le consolida y se le enseña, ¿verdad? Y se le convierte de un demandante a un ofertante. Porque una de las tareas de la iglesia es motivar a las personas a que estén dispuestas a ofertar, a dar, ¿sí? Porque hay gente que posterga su restauración porque muchas veces le gusta sentir lástima. Hay gente que regularmente llega a la iglesia con problemas de inferioridad y muchas veces sienten lástima por ellos, y a algunos les gusta que los demás sientan lástima por ellos. Y una persona que siente lástima por sí mismo, una persona que le gusta que alguien más sienta lástima por esa persona difícilmente va a poder ser un ofertante, porque regularmente va a estar siempre esperando que alguien haga algo por esa persona. Podemos llegar así a la iglesia, esperando que alguien haga algo por nosotros, que Dios haga algo por nosotros, pero no podemos pasarnos toda la vida, mis hermanos, sintiendo lástima por nosotros, o que las personas sientan lástima por nosotros. Necesitamos, mis amados, dejar de ser simples consumidores y convertirnos en productores en el reino de Dios. Pedro llegó vacío, Pedro llegó necesitado, y el Señor suplió sus necesidades. Pero cuando Él suplió sus necesidades en Cristo Jesús, ahora Él empezó a compartir. Él empezó a hacer lo que alguien
antes había hecho por él. Amados, lo que Cristo ha hecho por usted, lo que alguien acá en la congregación ha hecho por usted, ahora usted necesita empezar a hacer algo por alguien más. Yo le pregunto, ¿habrá alguien de sus amigos, de sus conocidos, de sus vecinos que están necesitados y que usted puede hacer algo por ellos? Bueno, ya no posponga el tiempo para hacer algo por ellos. Ya no esté postergando ese trabajo. Es tiempo de ponernos en acción y empezar a hacer algo por los demás. Tenemos que empezar a ponernos a hacer algo por los demás. ¿Me dice amén? Entonces, amados, eso es lo que Dios quiere. Porque muchas veces dentro de las iglesias, la mayoría de personas están esperanzadas a que algo Dios haga por ellos o que alguien haga algo por ellos, pero difícilmente tienen disposición para hacer algo por los demás. Y tenemos que entender que el propósito de Dios es que usted haga algo por los demás. Primera de Corintios, en su capítulo 1, versículo 26, la escritura dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que Él es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, ¿sí?, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amados, nuestra vida antes de Cristo no tenía valor, pero Dios le dio valor. Nuestra vida antes de Cristo no tenía sentido y Dios le dio sentido. Nuestra vida antes de Cristo no tenía propósito y Dios le dio propósito. Y lo dio para poder ser de bendición para otras personas, para otras familias, para otras vidas. Usted y yo tenemos que convertirnos en personas que oferten. ¿Qué es lo que vamos a ofertar? Es algo importante que tenemos que aprender. Sin embargo, no se puede ofertar si no se tiene una mente de ofertante. Diga conmigo, ninguno puede hacer una obra si no tiene una mente de ofertante. O sea, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar tiene que ser renovada por el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Por eso Romanos dice en el capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que yo pueda convertirme en una persona que oferte, mi entendimiento tiene que ser renovado, tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. Sobre todo porque algunos venimos de un contexto donde no se nos enseñó a ofertar, sino más bien se nos enseñó a recibir. Muchos toda la vida hemos desarrollado mentalidades y siempre esperamos que alguien, ¿sí?, haga algo por nosotros. Y ese pensamiento lo traemos en nuestra vida y siempre estamos esperando que alguien ore por nosotros, que alguien ayune por nosotros, que alguien lea la Biblia por nosotros, que alguien se congregue por nosotros, que alguien ofrende por nosotros, que alguien diezme por nosotros, que alguien haga algo por nosotros. Eso es lo común. Sin embargo, tenemos que renovar nuestros pensamientos y dejar que Dios nos convierta de demandantes a ofertantes en el reino de Dios. Se requiere de gente que oferte. Se requiere de personas que estén dispuestas a ser utilizadas por el Señor para que el Señor pueda llegar a otros lugares a través de nuestra vida. Amados, un ejemplo de esto lo encontramos en el pueblo de Israel.
Usted conoce la historia de Israel. José era un gobernante en Egipto y en esa temporada llegó su familia. Pero después José murió y entonces vino otro rey que no conocía a José, y como el pueblo de Israel era un pueblo grande y un pueblo próspero, tuvieron temor a que Israel en algún momento se uniera a algunos de sus enemigos y hicieran guerra contra ellos, y entonces decidieron hacerlos esclavos, y el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo que estaba dedicado al trabajo fuerte para los egipcios. Y por muchos años estuvieron así. Llegó el momento en que perdieron su identidad. Llegó el momento en que perdieron lo que ellos eran y empezaron a desarrollar una mentalidad de esclavos. Y un esclavo, si sabe que tiene un amo, sabe que él tiene que él depender de los demás. Y llegó el momento a que ellos dependían completamente de los egipcios. Dejaron de ser gente emprendedora, dejaron de ser gente que se proyectaba en la vida, y ahora eran solo personas que esperaban que alguien más les dijera lo que tenían que hacer. Y entonces Dios decidió sacarlos de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, una tierra fértil, a una tierra productiva. Sin embargo, en el camino, como ellos tenían grandes problemas en sus pensamientos, cada vez que las cosas se ponían difíciles, renegaban de Dios, renegaban de Moisés y se levantaban en contra de ellos, e inclusive pensaban en regresarse a Egipto, extrañando los ajos y las cebollas, que era la comida que ellos comían en Egipto. Amados, mientras la mentalidad de nosotros no se renueve, muchas veces cuando las cosas se complican en la vida cristiana, vamos a llegar a pensar que lo mejor sería regresarnos al mundo. Y aunque suene esto algo como que no tiene razón, yo he escuchado a gente decir que su vida estaba mejor antes de Cristo que ahora que está en Cristo. Y eso es una mentira, amados, porque antes de Cristo no teníamos valor, antes de Cristo no había sentido, antes de Cristo no había propósito, antes de Cristo nuestra vida no tenía nada, pero ahora en Cristo somos hijos de Dios, en Cristo somos herederos de Dios, en Cristo somos reyes y sacerdotes. En Cristo, amados, estamos sentados a la diestra del Padre, ¿verdad? A la diestra de Cristo. Ahí estamos. Entonces, amados, sin embargo, si nuestra mente no se renueva, vamos a seguir anhelando las cosas del pasado. Vamos a seguir pensando en las cosas del pasado y muchas veces vamos a desear volver al pasado. Pero tenemos que entender que el apóstol Pablo dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino somos de los que avanzan para adelante. Amén. Entonces, ¿pero qué tiene que hacer algo Dios? Renovar su manera de pensar. Y entonces ellos tenían una mentalidad, mis amados hermanos, totalmente de esclavos. Por eso en el camino ellos se rebelaban inclusive en contra de Dios. Pero el deseo de Dios era sacarlos, y cuando Dios les dijo que salieran, ellos iban a salir para ofrecerle una fiesta a Dios, ¿sí? Iban a salir ¿para qué, hermanos? Para ofrecerle una fiesta a Dios. Ese era el plan de Dios, sacarlos, y al sacarlos cambiarle su manera de pensar. Yo estoy convencido que las personas más emprendedoras de la tierra debiéramos ser nosotros, porque si algo tenemos nosotros y que mucha gente no tiene, es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe es más que suficiente para trascender en la vida.
De hecho, esta semana lo aprendimos, que el justo por la fe vivirá. Y que la fe debe ser en nuestra vida tan relevante, ya que a través de ella vamos a lograr salir de las situaciones, abrirnos paso en medio de las adversidades y salir triunfantes. Entonces, amados, necesitamos que nuestra mentalidad se renueve. ¿Para qué? Para que dejemos de ser simples demandantes y nos convertamos en gente que oferte, en gente que está dispuesta en hacer algo por los demás. Yo lo voy a desafiar esta semana. Y voy a desafiarlo a que usted haga algo esta semana por alguien. Ore por el que nunca ha orado. Si haga algo por alguien que usted nunca ha hecho. Si invite a alguien que nunca había invitado a la congregación. Necesitamos ponernos en acción. Yo bendigo a todos aquellos que estuvieron la semana pasada en esta reunión y en la reunión de la tarde y que escucharon el mensaje de la diferencia entre un creyente y un discípulo, y que muchos al oír la palabra fueron activados, motivados, y que sin que nosotros les pidiéramos hacer algunas cosas, las hicieron. Porque una de las características precisamente de un discípulo es que él no está esperando que le asignen una tarea, porque él está buscando una oportunidad para servir. Un discípulo es un ofertante, pero un creyente es un demandante. Entonces, amados, necesitamos salir de ese estado espiritual, ese estado mental, y tenemos que renovarlo para convertirnos en una iglesia que oferte. En una iglesia que oferta, ¿sí? En una iglesia que da, en una iglesia que ayuda a los demás, en una iglesia que sirve a los demás, en una iglesia que ora por los demás, en una iglesia que se preocupa por los demás. Tenemos que hacer algo. ¿Usted recuerda aquel pasaje de la escritura del buen samaritano? Dice la escritura que un hombre fue asaltado y golpeado y lo dejaron junto al camino, y por ahí pasó un sacerdote y lo miró y se fue. Luego pasó un músico, lo miró y se fue. Pero luego pasó un hombre que no tenía responsabilidad en la casa de Dios, ¿verdad? Que no era un líder, pero dice que cuando lo vio fue movido a misericordia, descendió de su caballo, y dice que se bajó y curó las heridas de aquel hombre. Luego lo subió a su caballo y lo llevó a un lugar donde lo curaran. Eso es tener una mentalidad de ofertante. Esa es la iglesia que Dios quiere usar hoy en día, que nos pongamos a hacer algo por los demás, que los ganemos para Cristo, que oremos por ellos, y que, amados, dejemos de estar esperando que alguien haga algo por nosotros. Yo sé que esto lo incomoda porque estamos acostumbrados a que alguien más haga algo por nosotros, pero no podemos pasarnos toda la vida esperando que alguien haga por nosotros. Tenemos que empezar a ponernos a bendecir, a edificar, a ganar, a discipular a los demás para el reino de Dios. Porque mire, qué bonito se siente estar en la comodidad. Hay gente que se ha acomodado, ¿verdad? Y que está bien tranquilo ahí, no está dando fruto, no está dando resultados, no está yendo a célula, no está yendo a discipulado, no tiene célula, no, está feliz. Pero, amado, eso no es bueno para la iglesia. Porque la iglesia no fue llamada para eso. La iglesia fue salvada para que la iglesia se convierta en el instrumento de Dios para poder bendecir a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro planeta. Entonces, amados, ¿qué tiene que haber en nosotros? Un cambio de mentalidad, ¿verdad? Y Dios quería cambiarles la manera de pensar a los israelitas. Dios quiere que su pueblo sea libre y que le celebre fiesta.
A los israelitas se les olvidó quiénes eran y creyeron que eran solamente esclavos de Egipto y que dependían de ellos inclusive para comer. Creyeron la mentira y por eso llegaron a tener mentes de demandantes. Dios había escogido al pueblo para ponerlo como cabeza y no por cola. Dios había escogido a Israel para ponerlo como ejemplo, ¿sí? Para ir al frente y no ir atrás. Pero, amados, Egipto les cambió su manera de pensar y se olvidaron de su identidad. A veces, amados, el mundo nos absorbe y bloquea nuestra manera de pensar. Y de repente empezamos a tener una mentalidad mediocre. Una mentalidad mediocre es una mentalidad a medias. De repente todo lo hacemos a medias. Todo lo dejamos a medias. El matrimonio está a medias. Los hijos disciplinados a medias. Los grupos están a medias. Los discipulados están a medias. Dejamos todo a medias porque muchas veces el mundo nos absorbe y no nos deja avanzar. Pero usted tiene que recordar que fue llamado para ser cabeza y no cola, para ir adelante y no atrás. Dios quiere levantarle poderosamente para convertirlo en una bendición. Yo siempre he dicho que usted puede convertirse en el José de sus hermanos. ¿Sí? ¿En quién? José, Dios lo levantó y José era el hombre más tarde que ayudaba a los demás. Usted tiene que convertirse en el José de sus hermanos. Que sus hermanos vayan con usted para buscar ayuda y no usted busque ayuda en los demás. Porque para que usted se convierta en una persona de bendición para las demás personas. Pero tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Tenemos que ponernos a hacer algo por los demás. Mire, Israel tenía una mentalidad de ladrillero. Pensaban como esclavos, ¿sí? Para ellos era inconcebible la idea de ofrecer algo, sino que solamente pensaban en demandar. Muchas veces ese es nuestro pensamiento. Y pensamos que es imposible que podamos hacer algo por los demás. Que es imposible que podamos edificar la vida de los demás. Que es imposible poder hacer algo por los demás. Porque hemos tenido una mente demandante. Pero el ofertante dice todo es posible. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces, amados, necesitamos nosotros convertirnos en gente que oferte, en gente que esté dispuesta a hacer algo. No permita que el diablo le meta en su cabeza la idea de no se puede. Uno de los grandes problemas de muchos de nosotros es que si tenemos que acortar algún tiempo, porque se nos acumula un trabajo, el primer tiempo que acortamos es el de Dios. Y esto no debería ser. Pero muchas veces tenemos tiempo para tantas cosas, pero no para el Señor. Y cuando se nos acumulan los compromisos, el primer tiempo que pensamos es el dejar de orar, el dejar de estudiar la palabra, el dejar de servir, el dejar de congregarse. Un demandante así piensa, pero el ofertante, eso quizá lo deja al último. Quizá lo primero que va a recortar en su vida va a ser la televisión. Quizá lo primero que va a recortar en su vida va a ser las redes sociales. Quizá lo primero que va a recortar en su vida, ¿sí?, va a hacer otra actividad y al último va a dejar el tiempo para Dios. Pero el demandante lo primero que dice es, el primer tiempo que compromete es el de Dios. ¿Cuántas veces usted ha comprometido el tiempo con Dios? Muchas veces hemos comprometido el tiempo con Dios. No hemos comprometido el tiempo con las redes sociales. No hemos comprometido el tiempo con la televisión. No hemos comprometido el tiempo con la vida social.
A veces esos tiempos no los comprometemos porque decimos, es que tengo que asistir, es que tengo que estar. Pero cuando usted se convierte en un ofertante, lo único que no va a comprometer es su tiempo con Dios, porque usted sabe que su vida depende totalmente de su comunión con Dios. Diga conmigo, mi vida depende totalmente de mi comunión con Dios. ¿Sabe qué pasa cuando recortamos nuestro tiempo con Dios? Que nuestra comunión se debilita, que nuestra comunión se fractura, que nuestra comunión con Dios se diluye. Y entonces, amados, nuestra comunión con Dios cada día está más distante. Yo no sé cómo está su comunión con Dios, pero hay quienes tienen una comunión demasiado distante con Dios. Hay algunos que a lo mejor se comunican con Él cada vez que vengan a la reunión de domingo. Otros a lo mejor en otro día. Pero hay muchos que a lo mejor ni siquiera tienen comunión con Dios. Por eso a veces sus vidas están tan débiles, están tan frágiles, que cualquier situación que no es relevante les causa un impacto en sus vidas, y viene el desánimo, viene el desaliento, viene la desilusión, viene la frustración. Y amados, ¿por qué? Porque la comunión se ha debilitado. Entonces necesitamos convertirnos, amados, en ofertantes. Hay muchas preguntas que a veces se nos pasan por nuestra mente, como para qué trabajar tanto en las cosas de Dios, como para qué dar tanto para la obra de Dios, como para qué ir tanto a la iglesia. A veces pasan pensamientos como: preocúpate por trabajar más para mejorar tu vida personal, para mejorar tu familia, para mejorar tu economía. Entonces muchas veces todo eso nos impide y daña nuestra comunión con Dios. Como resultado, los cristianos le dedican menos tiempo a Dios. Y puede darse por motivos o porque se aumenta la cantidad de trabajo, o por al verse apretados en otras cosas y recortan el tiempo con Dios. Entonces, amados, no permita que las circunstancias, que el enemigo le meta pensamientos que el tiempo que debe recortar primero es el tiempo con Dios. No se lo permita. Tenemos que disciplinarnos en nuestro tiempo con Dios. Tenemos que guardar nuestro tiempo con Dios, nuestra comunión con Dios. Necesitamos evitar a toda costa que el enemigo ponga esa clase de pensamientos, o que las circunstancias pongan esa clase de pensamientos en nuestra vida. Necesitamos dejar de ser gente que solo demanda y convertirse en personas que ofrezcan, que den de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios ha depositado en su vida? ¿Cuántas cosas Dios ha depositado en su vida? No se las quede, compártala con los demás, ¿sí? Comparta con los demás, hábleles de su fe, ¿sí? Cuénteles sus testimonios. Sí, muchos tenemos testimonios de cómo Dios ha hecho un milagro en nuestra vida. Compártalo con sus compañeros de trabajo, compártalo en sus redes sociales, que la gente lea y vea lo que Cristo ha hecho en su vida. Habrá quizás alguien que lo ataque, pero ¿qué importa si hay alguien que va a entregarse a Cristo por lo que usted está publicando o testificando? Un hombre que ni siquiera era del pueblo de Dios, llamado Nabucodonosor, concluyó en algún momento y dijo que era necesario que él hablara lo que Dios había hecho con su vida. Y un día Jesús dijo que si usted y yo no hablamos, las piedras hablarían. ¿Y sabe quiénes son las piedras? No son los castillos, no son las piedras que usted mira alrededor. La gente que a veces
no tiene compromisos con Dios, pero esa gente no se apena, esa gente, mire, yo veo a veces en las redes sociales mucha gente publicando las personas que de alguna manera en lo que ellos creen, ellos no les da pena testificar que creen en la muerte, testificar que creen en alguna otra imagen. Y a usted y a mí a veces nos da pena dar testimonio que Cristo vive en nuestras vidas. Entonces necesitamos empezar a hacer una iglesia que oferte, ¿sí? Que la gente al venir a esta iglesia diga: wow, fui edificado, fui bendecido, recibí un saludo, recibí una sonrisa, recibí una buena atención. La persona que estaba a mi lado me facilitó su Biblia, me facilitó una pluma, me regaló un papel para escribir el tema. Yo no sé cuántas cosas usted y yo podemos hacer, pero hay miles de cosas que podemos hacer por los demás. Pero tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Amén. Entonces Dios quería renovar la mente de un pueblo. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que hubo una parte de ese pueblo que no estuvo dispuesta a renovar su manera de pensar. Y por esa razón ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Qué terrible sería que porque no estemos dispuestos a renovar nuestra manera de pensar, nos perdamos todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios quiere usarnos. Dios puede usarnos. Pero tenemos que dejar ser una persona que solo está demandando y volvernos una persona que empiece a ofertar. Amén. Póngase de pie entonces. Yo quiero desafiarlo a hacer algo esta semana por alguien. Yo quiero invitarlo a hacer algo por alguien más. Antes de venirse a la congregación, que usted pueda ir por alguien y traerlo a la congregación. Antes, durante la semana, estar orando por personas que no había usted orado. Estar compartiendo palabra a aquellos que no les había compartido. Y aquellos que ya lo hizo, sígalo haciendo. Que la gente vea en usted una persona que está llena de Dios y que va a compartir. Yo quiero invitarlo esta semana a orar por enfermos. Todos conocemos a una persona que está enferma, ¿cierto o no? Algunos son nuestros hijos, algunos son sobrinos. Yo quiero desafiarlo a que esta semana le diga a alguien con mucho respeto: ¿me permites hacer una oración por ti? Si en la calle usted ve a una persona enferma, usted le va a decir: ¿me permites hacer una oración? Y usted va a poner sus manos, porque hay una promesa de Dios: y pondrán sus manos sobre los enfermos. Y usted me va a testificar, y usted va a ver la gloria del Señor. Porque cuando obedecemos, ¿se acuerdan los discípulos cómo regresaron después que Jesús los había enviado? Regresaron felices y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos vieron milagros extraordinarios. El Cristo que estaba con ellos es el Cristo que nos habita. El Espíritu Santo que sopló sobre ellos es el mismo Espíritu que vive dentro de nosotros. Y yo creo que Dios puede usar a cada uno de nosotros para que alguien más sea libre, para que alguien más sea sano, para que alguien más sea restaurado, para que alguien más sea salvado. Tenemos que ponernos a hacer algo por los demás. Yo quiero pedirle que levante sus manos así en alto. Y vamos a pedir que Dios que active algo en su vida. Y usted va a dejar de ser un demandante, una persona que calienta sillas, una persona que a lo mejor no se quiere comprometer. Hoy Dios va a hacer algo con su vida. Hay mucha gente que va a ser edificada por nosotros. Podemos edificar y bendecir a muchas personas. Yo quiero invitarlo a que crea que usted puede convertirse en un instrumento de Dios.
Y Dios puede usarlo para ganar a muchas familias. Dios puede usarlo para liberar a muchas personas. Dios puede usarlo para sanar a muchos enfermos. Dios puede usarlo para hacer cosas extraordinarias en su vida. Solo tiene que creer, solo tiene que creer. Y usted diga: Señor, creo que yo puedo convertirme en un instrumento en tus manos. No soy yo, eres tú. Es tu gracia sobre mí. Dios quiere hacer algo con usted. Es más, hay personas a las que Dios las ha llamado y las ha estado llamando. Y muchos de los que están acá dijeron: en tal fecha yo me voy a dedicar a servir a Dios. En tal fecha voy a hacer tal o cual cosa. Y muchos no le han cumplido. Pero hoy Dios te recuerda que un día le dijiste: te voy a servir. Y no lo has hecho. Dios te recuerda un día y dije: Señor, yo quiero ser un instrumento y quiero ganar a mi familia. Y no lo has hecho. Pero Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Y Dios lo va a hacer. Algo que caracteriza a los discípulos es la obediencia. Sea obediente a la voz de Dios. Espíritu Santo, levante sus manos al cielo y crea. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Usa mi vida. Yo quiero ganar a mi familia para ti. Yo quiero ganar a mis hijos para ti. Yo quiero ganar a mis padres para ti. Yo quiero ganar a mis vecinos para ti. Yo quiero ganar a mi ciudad para ti. Yo quiero provocar una revolución. Yo no quiero estar estancado. Yo quiero, Señor, ser un instrumento en tus manos. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Usa mi vida. 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 Dígale: Señor, usa mi vida. Oh, Jesús. Espíritu Santo, levanta una iglesia donde tus manos sean sus manos, donde tus pies, donde los pies de la iglesia sean tus pies, donde el corazón de la iglesia sea tu corazón. Señor, úsanos. Úsanos, Dios. Queremos ser instrumentos en tus manos. Dígale: úsame, Señor. Hoy entréguele todo. Dios le va a usar. Una gracia especial va a depositar el Señor en su vida. Y esa célula que ha durado por años sin crecer va a empezar a crecer. Esa red que está estancada y no avanza va a empezar a crecer. Esta iglesia va a empezar a crecer. Que no habrá un lugar vacío cuando usted y yo nos pongamos a trabajar. Yo creo que esta semana Dios lo va a usar para sanar a un enfermo. Yo creo que Dios lo va a usar para ganar a una persona para Cristo. Necesitamos bogar mar adentro. Necesitamos un nivel mayor de compromiso. Necesitamos activar un mayor nivel de fe. Dios nos está entregando esta casa, pero también nos está entregando las almas. Nos está entregando a las familias. Nos está entregando a la ciudad. Vamos por ellos. Vamos a llevarlos a Cristo. Vamos a llevarlos al cielo. Vamos a llevarlos al cielo. Dios, usa esta iglesia. Usa sus vidas. Que cada uno de nosotros se convierta en un instrumento
para ganar familias. Nos rodean tantas personas. Hay tantas personas cerca de nosotros a las que necesitan una palabra, las que necesitan ser sanadas, las que necesitan ser liberadas, las que necesitan ser restauradas, las que necesitan ser resucitadas espiritualmente porque están muertas. Señor, hoy te pido que uses nuestras vidas y hoy activamos, Señor, algo poderoso en cada uno de nosotros y empezamos a caminar en un reino poderoso, más poderoso que el reino de las tinieblas, más poderoso que el reino de los hombres, que es el reino de Cristo, un reino que no tiene fin. Padre, revélate a nuestras vidas y úsanos. Úsanos. Ore por todo enfermo que se le atraviese. Predíquele a todos aquellos que tenga usted oportunidad de hacerlo. Ministre, libere a todos aquellos que están oprimidos, porque la unción de Dios está sobre usted. La unción del Espíritu está sobre usted. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús. Creemos firmemente, Dios, que tú usarás poderosamente nuestras vidas y que esta iglesia va a avanzar, va a crecer, va a trascender, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Más de esa pasión, más de esa carga por los perdidos. Una gracia especial. Una gracia especial. Una gracia especial obrando en sus vidas. Somos una iglesia que fue llamada para ser punta de lanza y lo hemos sido. Abra ese paso. Abra ese paso. Que hay muchas familias que se van a convertir a Cristo por su predicación, por su insistencia, por su perseverancia. Gracias, Jesús. Señor, una iglesia de ofertantes, una iglesia, Señor, de conquistadores, una iglesia de emprendedores, una iglesia de gente que trascienda, una iglesia que marca la huella, una iglesia que marca la diferencia, una iglesia bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, gracias. Una iglesia que refleja tu gloria, que refleja tu poder, que refleja tu carácter. Una iglesia, Señor, que camina en la voluntad y en el propósito tuyo. Gracias, Jesús. Oramos por la vida de Yeshua Hernández Reyes, Padre. Encefalitis, Señor, tiene esta enfermedad. Oramos para que te glorifiques, hagas el milagro en él y que él pueda recuperarse completamente en el nombre de Jesús. Oramos por poder y autoridad sobre cada uno de nosotros para activar nuestra fe y para ganar almas y para, Señor, ver tu gloria, para ver tu poder obrando en nuestras vidas a cada día, Señor, en el nombre precioso, poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Gracias por esta preciosa congregación lavada y comprada por tu sangre. Gracias por esta iglesia de reyes, de sacerdotes. Gracias por esta iglesia de hijos, de herederos. Gracias por esta iglesia de gente llamada. Señor, gracias, Señor, por esta iglesia de gente salvada. Gracias por esta iglesia de gente santa, de gente justa. Gracias por esta iglesia de esta gente libre. Gracias por esta iglesia lavada y comprada con tu sangre, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que usa sus vidas para hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Amén. Amén.